Hoy Pedro está en libertad y gracias a la denominada Operación Guacamaya, con la que fueron rescatados, pudieron salir de Venezuela incluso, sorprendiendo al régimen de Maduro. Bienvenido a este espacio, Pedro, gracias por dedicarnos estos minutos. Lo primero que queremos saber, por supuesto, es cómo estás emocionalmente, desde el punto de vista psicológico, espiritual, tras haber recuperado la libertad. Gracias, Gladys, por el espacio, la oportunidad. Es un honor estar aquí contigo. Y bueno, bien, procesando todo, ¿no? Es complejo asimilarlo. Ha sido después de estos meses de cautiverio tan duros y bueno, lo que fue la propia operación. Pero puedo decirte que bien, fuerte, sanando, obviamente, lo que hay que sanar, pero también ya avanzando en lo que hay que avanzar. O sea, que esto es un proceso que va en simultáneo, que no lo podemos obviar, pero que también pasa porque estemos bien y estamos trabajando en eso, pero fuertes. Como también fue siempre, ¿no? Durante el tiempo del encierro en la embajada. Ustedes no dejaron de trabajar, de Así es. colaborar con María Corina. ¿Hasta qué punto podían trabajar estando ahí? ¿Ah? Porque incluso en el proceso de las elecciones del 28, pues bastante que colaboraron y muchas de las ideas salieron de la embajada argentina en Caracas. ¿Cómo podían ustedes trabajar en medio de esas condiciones? Sí, yo creo que era tanto el trabajo, Gladys, que no nos dábamos cuenta del nivel de dedicación que teníamos allí, ¿no? Porque además, en una situación como esa, y yo siempre digo que nosotros vivimos una segunda cuarentena en muy corto tiempo, porque veníamos la del COVID poco tiempo Mm, atrás, ¿no? Y que era algo similar, ¿no? Todo desde la casa, todo tener que... Y eso que en Venezuela de alguna manera fue bastante más relajado que en otros contextos el tema de la cuarentena. Pero en este caso era levantarte temprano, obviamente las rutinas, lo que uno hacía pues para comenzar el día, pero ya a trabajar y en una campaña que era tremendamente desafiante porque, bueno, María Corina recorriendo el país, nosotros en la embajada coordinando todo lo relacionado. Yo, por ejemplo, recuerdo una de las cosas que más me tocó hacer fue planificar todo lo que tenía que ver con invitados internacionales para el 28 de julio por parte del comando de campaña. Todas esas cartas se hicieron desde la embajada, todo eso ese seguimiento se hizo desde la embajada, toda esa logística se coordinó de la embajada. Recordemos que, por cierto, de la lista de todos los invitados no dejaron entrar a ninguno, o sea, todos los ujú. devolvieron, los deportaron en Maiquetía. Entonces, digamos, estábamos tan concentrados, Gladys, que yo creo que no estábamos viendo, digamos, el nivel de profundidad de lo que estábamos haciendo, pero al final yo creo que la respuesta del régimen hacia nosotros confirma que ese ha sido su castigo hacia nosotros. O sea, el crimen que ellos al final nos terminan achacando es el de haber trabajado en una campaña, haberla manejado y haber ganado esa elección, ¿no? Mm. Y esa es la gran lección que nos deja a nosotros, ese orgullo de haberlo hecho como un equipo, además, porque fuimos un equipo muy compenetrado allí. Sí, pero como bien dices, ¿no? Estaban tan ocupados que por momentos y por mucho tiempo pues no notaron en lo que estaban definitivamente, que fue en una cárcel, solo que usando además una sede diplomática, en este caso la Embajada de Argentina en la capital, en Caracas. ¿Y en qué momento ustedes digamos, les cae ya, como se dice en el argot popular, la locha y se dan cuenta de en dónde están, lo que puede venir incluso para ustedes estando ahí? Sí, yo creo que hay un día clave que es el propio 29 de julio. En ese día, horas después de la elección, cuando estaba todo este proceso bueno, ya nosotros sabemos que habíamos ganado, lo habíamos anunciado, el tema de las actas, o sea, está todo digitalizado, se había publicado ya la página web de las actas. En ese momento, cuando empezamos a ver el primer asedio, que llegan las primeras patrullas, y luego por varios reportes e informaciones nos hacen llegar, digamos, algunas fuentes de que el régimen estaba pensando ingresar para sacarnos. Ahí entendimos el riesgo que estábamos corriendo. Yo creo que nunca lo habíamos visto de esa manera. Es decir, siempre sabíamos que había vigilancia, siempre estábamos conscientes de las embajadas vecinas que teníamos que eran cercanas al régimen, siempre estábamos conscientes de que al final había alcabalas relativamente cerca, pero nunca nos habían rodeado como pasó ese día, ¿no? Más el tema de la electricidad, el tema de todo eso, y luego ver a la gran cantidad de personas que se acercó a la embajada para apoyarnos, para saludarnos, para brindarnos su respaldo, también eso fue importante, pero allí yo creo que nos dimos cuenta de lo vulnerables que éramos. Y de Mm. ahí en adelante nada fue igual, porque todo empezó a fallar. Y luego, te confieso que creo que lo seguido a eso fue el tema de la expulsión de los diplomáticos argentinos, cuando Argentina sale y prácticamente nosotros nos quedamos solos Sí. allí y Brasil asume la representación, pero hay una que quizás esto no se ha dicho, no se ha contado, pero hay un periodo de tiempo entre el 1 de agosto, que es cuando se oficializa el comunicado de Brasil, que va a asumir los intereses de Argentina en Venezuela, y el 6 de agosto aproximadamente, que se iza la bandera
Es decir, hubo un periodo de tiempo en el que allí no hubo bandera. Eso hacía la sede tremendamente vulnerable y bueno, ahí nosotros estábamos prácticamente ya esperando lo peor, ¿no? Ujú. Y si bien ustedes no han compartido detalles y se entiende, tampoco se los voy a pedir, de cómo fue el proceso de rescate, de salida de la embajada, ¿desde cuándo ustedes comenzaron ya a pensar en esa posibilidad y a elaborar además el plan? Mira, yo creo que hay un momento clave también allí, que fue en diciembre del año pasado, cuando tomaron la casa vecina, o las casas vecinas, porque eso era un conjunto de casas que está allí. Cómo la tomaron, la manera en que llegaron, cómo se metieron allí, cómo instalaron un comando. Luego, cuando a los pocos días denunciamos la presencia de las armas largas, luego los perros guardianes permanentemente entrenados pues para morder y de hecho los entrenaban con estas mangas especiales para morder y prácticamente destrozar. O sea, y todo eso lo veíamos, todo eso lo escuchábamos. Pero cuando nosotros caímos en cuenta de ese momento, ahí entendimos que algo había que hacer, que la libertad ya no era una opción, sino que era un deber, y evidentemente fue muy complejo, pero yo lo he dicho en estos días que llegó un punto en el que estar en esa embajada, es decir, frente al riesgo de, había una oportunidad, obviamente sabíamos que una operación de este tipo era muy riesgosa, Ujú. pero al final llega un punto en el que tu vida está tan en peligro que es preferible correr el riesgo de que a tu vida le pase algo, pero sabiendo que puedes salir bien y que puedes ser libre, a habernos quedado allí corriendo el riesgo cuando prácticamente en esa embajada hubiéramos podido morir. Entonces al final es una decisión de vida. ¿Qué nuevas acciones esperan también de la comunidad internacional para aumentar la presión sobre el régimen? Pedro, porque hablas de eso, lo mencionaste en este foro, siguen teniendo la esperanza, la mayoría la tenemos, seguimos firmes, en fin, pero la pregunta recurrente es ¿cómo? ¿Por dónde? ¿Por qué vía? Mira, Gladys, yo creo que lo que está viviendo Venezuela con la persecución y con la represión tan feroz confirma lo que muchos sabemos desde hace tiempo, que es la naturaleza criminal de un régimen, cuyo pilar de sostenimiento fundamental hoy es la represión. Es decir, Ujú. hoy ese régimen se mantiene por el terror. El terror es lo que lo mantiene en pie. Un terrorismo de Estado, además. Frente a esa situación, yo creo que la medida de Chevron, por ejemplo, y todas esas presiones que estamos viendo alrededor del tema petrolero, son maneras efectivas de cortar financiamiento, porque al final esa plata que le entraba al régimen por medio de esa licencia era para alimentar el sistema represivo. Los venezolanos no se beneficiaban de eso. Por eso que cuando uno escucha que el problema de que las sanciones hacen daño al pueblo venezolano, la realidad es que aquí la verdadera sanción ha sido el régimen. Es el régimen el que ha sancionado a los venezolanos con su corrupción, con su persecución y con la manera en cómo han castigado a los venezolanos por querer un cambio político. Entonces, yo creo que la comunidad internacional tiene que asumir, primero, la naturaleza criminal de ese régimen. Segundo, entender que la permanencia de ese régimen en el poder significa mayor inestabilidad en lo que respecta a la seguridad del hemisferio, es decir, no, la seguridad del hemisferio está en genuino riesgo por este régimen que al final vemos los tentáculos y la capacidad que tiene a nivel Ujú. transnacional. Y evidentemente, bueno, entender que esto hay que coordinar múltiples esfuerzos entre muchos actores para, en primer lugar, cortar el financiamiento del régimen y luego, bueno, todos los mecanismos de aplicación de justicia por sus delitos y crímenes. Y yo creo que ahí hay un componente importante de presión, pero eso sabemos que por sí solo no funciona Mm. si no hay un liderazgo en Venezuela que sea capaz de coordinar con los diferentes actores internacionales, que existe, María Corina Machado hoy desde la clandestinidad, una organización ciudadana que sea capaz de responder dentro del país y expresar su descontento, ya sea públicamente y masivamente, o, como lo vimos el domingo 25 de mayo, con su silencio absoluto. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVD.